Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicología y Neurociencia. Mi nombre es Guillermo, soy el creador y fundador de este canal y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. El día de hoy tenemos al doctor Víctor Rodríguez Pérez. El doctor Víctor es actualmente uno de los investigadores en VIH y enfermedades autoinmunes más importantes de la Ciudad de México. Víctor es doctor en psicología y es investigador en diferentes áreas de la neurociencia y la psicología. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, aquí estamos atendiendo la invitación. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Soy bastante fiel a sus investigaciones. Desde hace mucho tiempo lo sigo y he tenido la oportunidad de verlo en diferentes ponencias, en diferentes conferencias. Y bueno, qué mejor que tenerlo en este canal para poder platicar un poquito acerca de su trabajo, ¿verdad? Adelante, sí. Muy bien, profesor. Me gustaría que nos contara un poquito acerca de su trabajo actual. En la actualidad, ¿en qué áreas usted trabaja, labora y aplica la psicología? Bueno, mi actividad principal es en la Secretaría de Salud, en la Clínica Especializada Condesa, haciendo labores asistenciales y de investigación en un área que se llama Clínica de Adherencia Antirretrovirales. Entonces, desde esta área, lo que hacemos es identificar diferentes causas aparentes, y por eso lo digo causas aparentes, del por qué los usuarios, las personas que viven con VIH, no toman de manera adecuada los medicamentos. Entonces, pues esto tiene que ver con algunos temas de psicopatología, también tiene que ver con algunos temas psicosociales, sobre todo. Ha existido mucha controversia al respecto de por qué si antes habían esquemas que tenían más de 30 píldoras y ahora los esquemas tienen solo una píldora, ¿cuál es la situación por las que no se lo están tomando? Entonces, la investigación que estamos realizando tiene como objetivo principal estudiar este efecto sinérgico de la enfermedad, más variables de salud mental, más variables de tipo psicosocial. Mencionabas que hay algunas investigaciones en neurociencia, sí, sí existe, porque parte de la afectación que tiene el virus es en el sistema nervioso central y al afectar el sistema nervioso, pues puede haber algunas quejas de tipo cognitivo que también se asocian con la dificultad para seguir los regímenes de tratamiento. Claro, totalmente. Eso es una. Otra, tenemos vinculación con diferentes programas de posgrado, sobre todo maestría en psicología y maestría y doctorado en ciencias médicas. Mediante este vínculo, entonces recibimos alumnos que tienen algún interés en el área y entonces realizan investigaciones, las cuales yo asesoro, y entonces es la forma en la que vamos nutriendo el campo de la investigación con la docencia y también con la práctica clínica. Y docencia formal la realizo en diferentes universidades, dentro de ellas la Universidad Tecnológica de México, en la maestría en psicología y en la maestría en ciencias de la salud, específicamente que aterriza a un área terminal que es en dirección de instituciones de salud. Y en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ahí asesoro tesis de posgrado, de doctorado específicamente, y doy algunas clases que tienen que ver con metodología de la investigación. Totalmente, claro. Profesor, me gustaría que nos comentara un poquito acerca de cómo fue que usted se introdujo en este mundo de la investigación específicamente con las enfermedades autoinmunes y con el VIH. Bueno, cabe aclarar que enfermedades autoinmunes tienen que ver con el sistema inmunológico, pero son diferentes al VIH. El VIH es una infección infectocontagiosa y las enfermedades autoinmunes generalmente son por un defecto en el sistema inmunológico, en el cual digamos que es lo contrario del VIH, en donde el mismo cuerpo ataca algunas zonas del organismo. Entonces, aunque tienen que ver con el sistema inmunológico, no son lo mismo. Eso quería aclarar. Bueno, ¿Y cómo es que me empiezo a introducir a este mundo?
Empecé trabajando en una clínica de trastornos del dormir en el Instituto Nacional de Nutrición y entonces allá hacía estudios de sueño y también hacía labores como ayudante de investigador. Y entonces, como parte de estas labores, había diferentes protocolos que se enfocaban en detectar problemas de sueño en poblaciones con enfermedades autoinmunes como lupus, como poliglobulia, algunas otras enfermedades como fibromialgia, y entonces a partir de ahí veo que hay una estrecha relación entre las enfermedades autoinmunes, entre el sueño, y después el sueño conforme se va alterando también tiene impacto en el ánimo, en el estado de ánimo. Entonces me interesó mucho esa relación que hay entre las enfermedades autoinmunes, los trastornos de sueño y las alteraciones del ánimo. Posteriormente me involucro en un proyecto que relaciona la infección por el virus de la hepatitis C con algunas fallas, principalmente del reloj biológico y del ciclo circadiano. Y entonces es como tengo mi primer acercamiento con las enfermedades de infectocontagiosas, porque la hepatitis se puede adquirir por vía sexual o no se puede adquirir por vía sexual. Entonces por eso me refiero como infectocontagiosas. Y después de eso, del mismo instituto, me involucro en un protocolo que tiene que ver con la validación de un cuestionario para medir apoyo social en pacientes con VIH. Y entonces es mi primer acercamiento. Y cabe mencionar que otra de las áreas en las que me he desempeñado es la validación de instrumentos de medición, específicamente para poblaciones clínicas. Claro. Entonces es como empiezo a tener más experiencia con este tipo de enfermedades, con este tipo de pacientes. Y después de eso terminó mi tiempo en el Instituto Nacional de Nutrición y es como ingreso a la Clínica Condesa teniendo como antecedentes estos que te acabo de mencionar. Muy interesante cómo su camino fue tomando este rumbo para dedicarse a esta área de la investigación, ¿no? Que hasta hace unos años en México no estaba tan presente la investigación de enfermedades infecciosas, ¿es verdad? El asunto específicamente, yo creo que con el VIH, Guillermo, es que los outcomes, los resultados estaban enfocados en otra cosa. Por ejemplo, la esperanza de vida que tenía una persona portadora de VIH en los años 90 era muy escasa y el final era terrorífico. Y entonces las investigaciones y lo que teníamos hasta el momento con respecto a VIH estaba enfocado en eso, en que era una persona que al final pues iba a fallecer y entonces los esfuerzos estaban encaminados como una tanatología. Si tú checas un instrumento de cosas de VIH con fines psicológicos de los años 90, te vas a encontrar preguntas como se siente preparado para despedirse, eh, ha hecho su testamento, o sea, como que estaba enfocado en otro tipo de cosas. Y entonces, lo que sucedió es que el paradigma y la forma de estudiar el VIH desde la psicología se quedó ahí. Y entonces llegó un momento donde ya no empataba. Claro, claro. Ya no empataba porque los tratamientos y la esperanza de vida estaba implementado en otra cosa. Otra cosa que he notado mucho, que creo que nos falta en la carrera desde psicología, es que queremos ver a la persona como un producto de una historia, Sí, totalmente. ¿no? Del desarrollo y que si caminaste y no caminaste y que si te atendieron por algún trauma. Y entonces eso no está tan vigente y no aplica tanto cuando atiendes a una persona con VIH. ¿Por qué? Porque la experiencia no tiene mucho que ver con la forma en la que adquirió la infección y con los síntomas que está presentando en ese momento. Entonces, las intervenciones tienen que ser más enfocadas en los síntomas y creo que esa es una de las principales experiencias que yo me llevo de, pues, de mi trabajo, ¿no? Porque me han dicho, es que creo que es importante saber que lo que nosotros aprendemos una parte sí tiene que ver con teoría y técnica de la entrevista y con el manejo de pruebas, pero pues hacer VIH es como hacer otra carrera. Yo siento que hice otra carrera en VIH. Totalmente. Sí, sobre todo, como ya lo habíamos comentado, ¿no? La psicología tenía un enfoque totalmente distinto en cuanto a su percepción del VIH antes, ¿no? Y ahorita,
Realmente ha habido toda una revolución, bueno, en general ha habido una revolución científica en todos los ámbitos cuando hablamos de VIH. Y justamente me gustaría hacer aquí un paréntesis a lo mejor un tanto grande, profesor. Me gustaría que brevemente nos comentara cuál sería la diferencia, porque muchas veces las personas popularmente no la conocen, ¿no? La diferencia entre VIH y SIDA. Ok, la infección por VIH es, vamos, a adquirir el virus. Eso se llama VIH. Entonces, tú puedes tener una fase sintomática y una fase asintomática. La mayoría de las personas cursan con la infección asintomática hasta que empiezan a presentar problemas. SIDA fue ese conjunto de signos y síntomas que se presentaban por la exposición crónica al virus. Mucha gente actualmente está en contra de que se siga utilizando el nombre de SIDA por todo el estigma que tiene relacionado y por toda la carga emocional que existe. Y por eso es que muchas personas ya no utilizan el término como tal. Y, por ejemplo, con algunos alumnos de tesis que me traen un capítulo completo de historia del VIH, les digo, bueno, es que sí es importante que lo pongas, pero pues ya no le decimos SIDA, ya no le decimos SIDA como tal. Yo creo que actualmente ya no vemos esos cuadros que veíamos en hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente el acceso a la salud ha cambiado, el acceso a las pruebas, el acceso al tratamiento, y se le conocen como estadios avanzados de la infección. Ok. Entonces, si lo queremos ver para forma práctica, el SIDA sería una complicación muy grave del VIH. El VIH es portar la infección. Sin embargo, cada vez estamos en este camino de ya no utilizar la palabra porque cada vez vemos menos casos y sobre todo por el alto grado de estigma que tiene asociado. Ok, entonces, nada más para resumir, ¿cuál sería entonces el concepto adecuado que sustituiría a SIDA? Inmunosupresión por VIH. Supresión por VIH, ok. Entonces, ahí ya te refieres a que el virus hizo un efecto en el organismo. Ok. Porque incluso he encontrado con mis pacientes que me dicen, es que me decían sidoso. Sí. ¿Me explico? Entonces tiene una carga emocional muy fuerte y por eso es que optamos por otro tipo de vocabulario centrado en el virus y en la infección, no en la persona. Por supuesto. De hecho, ahora que lo comenta, pues el contexto fue muy distinto, ¿no? El contexto en el que aparece el VIH y el contexto actual son totalmente distintos, ¿no? Incluso realmente fue algo muy impactante cuando surge por primera vez el VIH, ¿no? Cuando se empieza a hablar de este cuadro, empieza a haber toda una serie de movimientos dentro de la comunidad científica, dentro de las comunidades o ciertas organizaciones sociales, empieza a haber un movimiento muy importante, ¿cierto? ¿Usted considera que el contexto verdaderamente es muy distinto entre los 80 y la actualidad cuando surge? Yo siempre le digo a mis pacientes que el discurso ha avanzado desde la parte científica. Y entonces, desde la comunidad científica, se ha hecho estos esfuerzos por decir, oye, es que ya no vemos esos cuadros de SIDA, ya no es una enfermedad que afecte solamente a personas de la comunidad LGBT, incluso desde el donar sangre. Hasta hace algunos años era algo que no podías hacer, simplemente por el hecho de decir, o te identificaban como una persona LGBT y te decían, no puedes donar sangre. Entonces, este discurso desde la comunidad científica se ha visto apoyado por las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes hacen la mayoría de las pruebas, que son quienes pueden llegar a la población de riesgo para poder hacer el tamizaje. Sin embargo, a nivel social, la población sigue teniendo una apreciación muy negativa. Desafortunadamente, estos avances solamente se han visto, y me atrevo a decirlo, casi más reflejados en la Ciudad de México. Si tú vas a otro lugar, incluso en el Estado de México, que no es algo lejano, o sea, no tienes que tomar un tren, no tienes que tomar un vuelo, y el panorama cambia totalmente porque está esta percepción de que, ay, nos van a contagiar, ¿no? Es este terrible miedo que creo que volvió a aparecer ahora con COVID, es ese miedo del contagio. Y entonces los esfuerzos ahora están encaminados por parte de sociedad civil
y también ayudados del poder de las redes sociales, en poder desestigmatizar todo esto. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo el temor de ir a los lugares en donde se hacen las pruebas. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a encontrar al vecino, te vas a encontrar a alguien que te va a ver. De hecho, a mí me llamó mucho la atención. Durante mucho tiempo he tenido que ir a los diferentes centros donde atienden VIH en el país. Y recuerdo que cuando fui a Aguascalientes, no, me decían que era por la zona de hospitales, pero no lo encontraba, porque estaba escondido, ¿no? Entonces yo preguntaba por el nombre y el Capacits, el Capacits, el Capacits. Y estuve caminando, sin mentirte, unos 45 minutos, me decían, no, no sé dónde está. Hasta que una persona me dice, solo conozco donde hacen las pruebas del VIH. Y yo, pues busco justo ese lugar. Ahí está, pero recuerdo la expresión de esta persona como diciendo, ¿te vas a ir a hacer una prueba? Así como que de inmediato le cambió el semblante. Y entonces, a nivel social, por eso es que es importante hacer llegar este mensaje, ¿no? Decir, es que no utilizamos esa palabra porque es estigmatizante, no es una enfermedad que pueda afectar solamente a las personas con alguna cierta identidad sexual o identidad de género, sino que todas las personas que tienen una vida sexual están expuestas. Desafortunadamente, hay algunos grupos que han visto en este cambio, pues una mina, y yo te lo digo con estas palabras porque ha sido todavía el estandarte de los grupos de ultraderecha, es que Dios odia a los homosexuales, por eso es que les dio esa enfermedad. Claro. Si Dios no los quisiera, no estaría la enfermedad. También ahora muy sonado con la identidad de género, que también ha sido todo un boom y de que, sobre todo porque las mujeres transgénero son otro de los grupos afectados por la pandemia. Entonces, creo que es importante que el discurso y el lenguaje que se utilicen en las redes sociales tenga este efecto, pues de invitar a las personas a que se hagan una prueba sin importar el colectivo que los represente, ¿no? Bueno, totalmente. Profesor, me gustaría precisamente ya hablando de estas cuestiones sociales, saber un poquito acerca de cómo el VIH puede afectar la vida social, económica, laboral, psicológica de una persona. Bueno, afecta desde que la persona hace un duelo por la pérdida de la salud. Aún está en esta parte del inconsciente y creo que se los he preguntado a mis pacientes y me dicen, es que a mí muchas veces me dijeron, es que no tengo problema con que seas homosexual. Yo lo que quiero es que no tengas SIDA, ¿no? Entonces, para muchos viene ese flashback de, es que mi mamá, mi papá, mi tío me dijeron, ¿no? Entonces, hace un duelo la persona. No hay alguien que yo te pueda decir, llegó y dijo, no, me siento bien, ¿no? No me siento mal. La mayoría hacen este duelo. Y después viene toda una revolución desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque inician un tratamiento, porque el tratamiento es de por vida, porque el tratamiento implica una serie pues por no decirlo tareas, una serie de retos, ¿no? Como modificación de hábitos, como modificación de horarios. Entonces, todo este bagaje nuevo que la persona está incluyendo a su vida, pues se puede vivenciar como un evento estresante. Y México es uno de los países en donde desafortunadamente se siguen pidiendo pruebas de VIH para ingresar a los trabajos. Y entonces, cuando la persona dice, tú me dijiste que iba a estar bien, tú me dijiste que yo iba a hacer una vida normal, llego y resulta que ya iba a firmar mi contrato y me dijeron, pero pequeño detalle, faltan unos estudios de laboratorio. Y después de los estudios de laboratorio ya no me llamaron. Y entonces, muchos de los casos que yo he visto se han destapado a partir de esto, que dicen, a ver, pero ¿por qué si después de los estudios de laboratorio ya no me llamaron? Quiere decir que hay algo en mi salud. Y entonces les da cierta curiosidad y se hacen un tamizaje para VIH y detectan que son portadores del virus. Entonces, por eso te decía yo que el discurso, desde la parte científica y desde la parte de atención a los pacientes, ha cambiado, afortunadamente, pero se siguen dando esos encontronazos afuera. Claro. El estigma sigue. La discriminación, porque al final es discriminación. Si te niegan un trabajo porque tienes VIH y estás controlado e indetectable, pues no tiene ningún sentido que te lo nieguen. Totalmente.
Bien, actualmente en cuanto a cuestión precisamente de tratamiento psicológico, ¿qué es lo más adecuado para una persona que recibió un diagnóstico de VIH? Depende de los síntomas que se desarrollen, porque tenemos que entender, Guillermo, que el VIH no es la causa de todo. Hemos identificado al menos 4 periodos asociados a psicopatología en una persona que adquiere VIH. Una es toda la psicopatología previa a la infección. Claro. Por ejemplo, yo empecé a ejercer como psicólogo en el 2005 y mi primer trabajo fue con déficit de atención. Y entonces recuerdo que en esa época se decía, ay, es que son más susceptibles a infecciones de transmisión sexual, a consumo de sustancias, a accidentes automovilísticos. Y de pronto, cuando yo años después empiezo a dedicarme a VIH, empiezo a detectar a esta gente que en algún momento tuvo diagnóstico y tratamiento por TDA. Y Ok. entonces dices, bueno, por ahí va una parte. Otra es esta sintomatología que se destapa, que se exacerba por el diagnóstico. Ejemplo, alguien que ya tenía por ahí alguna alteración previa en el ánimo, pero que su diagnóstico y los síntomas no integraban un diagnóstico. Cuando viene el diagnóstico, los síntomas se exacerban, entonces Vale. hacen esta, pues incrementan los síntomas de tal manera que llegan a integrar casos para hacer un diagnóstico. Otra fase es el tropismo del virus en el sistema nervioso. Entonces, a veces puede afectar algunas zonas del sistema nervioso que son susceptibles a ciertas proteínas. Por ejemplo, se ha visto que llega a afectar la glía y entonces puede haber algunos síntomas que se expresan por estas alteraciones. También el VIH inflama el cerebro. Claro. Entonces también puede producir este tipo de alteraciones. Eso sería la tercera fase. Perdón, en la tercera también están incluidas una serie de infecciones en el sistema nervioso que se pueden adquirir por la baja de defensas en personas que llegan a un estadio avanzado de la infección. Tuberculosis, criptococosis, toxoplasmosis, herpes. Entonces, vamos, ese tercer rubro, pues está más relacionado con el tiempo de la infección. Y el cuarto son aquellos eventos que se asocian con el uso de tratamiento antirretroviral. Algunos antirretrovirales están asociados con la presencia de síntomas de depresión y de ansiedad dentro de muchos otros síntomas. Entonces, esto ha cambiado con el paso del tiempo, pero todavía pues, se presentan casos. Entonces, no podemos achacarle todo al virus ni todo al tratamiento. Hay que, por eso, que realizar un buen escrutinio de estos síntomas. Totalmente. De hecho, ahora que lo menciona, doctor, hace unos días leí un artículo que mencionaba que ya se le está prestando más atención a partir del COVID, ¿no? Se le está prestando más atención a las complicaciones que puede haber a nivel neurológico, neurobiológico, después de una infección viral, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, usted menciona que el VIH ya en una fase avanzada puede llegar a generar este tipo de síntomas, ¿cierto? Sí, y creo que es parte de todos los virus, porque como parte de la replicación tiene que ver con proteína, y pues si alguna zona del cuerpo está lleno de proteína, pues es el sistema nervioso, ¿no? Entonces creo que enfatizando, creo que podría ser específico de los virus, ¿no? También el SARS-CoV-2 afecta el sistema nervioso, también el virus Epstein-Barr, entonces el herpes zóster también afecta el sistema nervioso. Entonces, es una lista grande de virus que podrían tener como nido el sistema nervioso. Ok. Desde su experiencia, ¿habría una forma de saber clínicamente qué tanto los síntomas psicosociales de la persona son por cuestión del virus o más por el tratamiento? Pues tiene que ver con el interrogatorio, sobre todo. O sea, si tú de entrada das por hecho pues es que es el virus, que eso es lo que nos pasa muchas veces en las atenciones tardías, ¿no? Totalmente. Nosotros hacemos algunas interconsultas con institutos por ejemplo, neurología, con el Hospital General, cuando vemos que es algo que no se enfoca necesariamente en el VIH. Y entonces casi siempre nos lo regresan como que, es que es el VIH.
Y entonces decimos, pues no, porque por eso lo mandamos. Entonces, consideramos que esta óptica de que el virus causa todo puede llegar a tener un efecto deleterio sobre la progresión de un paciente, porque probablemente tenía otro tipo de fisiopatología, pero dicen, ah, pues tiene VIH, pues es eso. Entonces, también pasa con los síntomas neurológicos y con los síntomas psiquiátricos. Es que estoy triste, pues sí, pues tienes VIH. No es una condena. O sea, por supuesto que puedes desarrollar síntomas de psicopatología, pero no es una condena. Entonces, sobre todo evaluar la temporalidad, evaluar la asociación que tienen con la enfermedad y hay indicadores del VIH también, como la carga viral y los CD4. Esos Claro. indicadores te pueden ayudar para que tengas una dirección de qué se trata, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el tratamiento actual que se le da al VIH al que se le daba, por ejemplo, hace 10, 20 años? Los tratamientos. O sea, creo que los tratamientos ahora hacen que el virus baje más rápido, la replicación viral, que eso es una parte importante para el desarrollo de síntomas. Y entonces también el conteo de los CD4. Hasta antes del 2012 se tenía esta concepción de que tenías que tener cierto número de defensas para que te iniciaran el tratamiento. Había algunas razones médicas, pero también se sabía que era por la dificultad de que se tuviera el acceso para todas las personas al tratamiento. Ahora sabemos que entre más rápido una persona inicie tratamiento es más difícil que desarrolle complicaciones porque esta replicación viral no es tan grande y no llegaría a sitios como el sistema nervioso. Claro. Entonces, la principal diferencia de que no veamos esas complicaciones justamente tiene que ver con que ya los tratamientos están teniendo un mejor efecto sobre el virus y la replicación viral pues va a tener un efecto muy importante sobre la salud. Por eso es que siempre en los tratamientos lo que buscamos es que la persona siempre esté indetectable, es decir, en un nivel del virus que esté controlado. Claro, totalmente. De hecho, la mayoría de los tratamientos actuales están enfocados a eso, ¿verdad? A que la persona sea indetectable. De hecho, hace unas semanas salió la noticia de una pastilla, ¿cierto? Que se está ahorita fabricando, se está empezando a usar experimentalmente para eliminar la carga viral que hay en el cuerpo, ¿cierto? Es que hay varias moléculas que se están probando. Yo lo que te diría, Guillermo, es que creo que la fase del tratamiento vía oral está a punto de finalizar. Ok, Y está a punto de finalizar porque hay otras moléculas por otras vías. Entonces estamos en una fase de tratamientos que se llaman de larga duración, de duración prolongada, de efecto retardado, y entonces se aplican por vía de implante o por vía de inyección. Entonces tienen efecto para 1, 2 o 3 meses. Entonces, las nuevas moléculas, la mayoría, van a tener ya este tipo de tratamiento. Entonces, lo que se probaría con estas moléculas serían sobre todo ofrecerles calidad de vida porque sabemos que el hecho de que tomen una pastilla todos los días tiene un impacto psicológico sobre la calidad de vida. claro. Y aunque ya no tengan los efectos adversos que tenían antes, el hecho de que ellos necesitan algo que les esté recordando que en efecto tienen una vida normal. Pero Totalmente. si tú llegas y te tomas una pastilla todos los días, entonces, pues ese discurso no llega, ¿no? Claramente. En su práctica clínica, profesor, ¿cuáles han sido los mitos, por así decirlo, o ciertas afirmaciones falsas más presentes con respecto a los pacientes que acaban de ser diagnosticados con VIH? Que todos se deprimen. Mm, No, eso no pasa, ¿no? O que todos, también hay otro mito que me decían, es que después va a querer contagiar, ¿no? ujú. Esos serían los dos mitos principales. Totalmente. ¿Cree que esto sea exclusivo, por ejemplo, de México, de América Latina? ¿O cree que esta discriminación, este estigma, continúe en general en todo el mundo? Continúa en todo el mundo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el 2012 había una ley que prohibía entrar a las personas con VIH, ¿no? En algunos países todavía es un factor donde no puedes entrar. Todos los países de Oriente Medio, pero vamos,
el asunto consideramos, porque se ha perpetuado el estigma y la discriminación a nivel de América Latina, es porque se asocia con una orientación sexual. Y entonces, con una orientación sexual con la cual la Iglesia Católica y todas las religiones judeocristianas se han empeñado en pelearse, ¿no? Y entonces, si es el enemigo y el enemigo se enferma, pues ahí está la causa, te lo mereces. Y Ah, entonces América Latina sigue permeada por este tipo de prejuicios. ¿cree que vivimos actualmente en una era de la desinformación? Eh, la información es accesible, pero la información de calidad es lo que tenemos que cuestionar. En algún tiempo hemos tenido, por ejemplo, problemas con algunas personas que dan información, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Para VIH, que dices, no, o sea, hay que informarnos bien. Este fin de semana también hubo un altercado por ahí con una persona política que decía que es que está habiendo un desvío de dinero para el tratamiento porque los pacientes tienen miedo de adquirir la infección, entonces toman el tratamiento para no infectarse, ¿no? Entonces no sabe que es una estrategia, no sabe que tiene que ver con salud pública, ¿no? Entonces, este tipo de información es lo que no está ayudando. Entonces, creo que la información es accesible, pero lo que no se filtra es la calidad de la información. Totalmente. Usted como doctor en psicología y como investigador, ¿qué consejo podría dar en cuanto a reconocer información de calidad, información verídica, reconocerla de la información que pudiera llegar a ser falsa o llegar a generar ciertos sesgos, por así decirlo? Pues todo aquello que implica cosas milagrosas, ¿no? Como me curé de milagro, como de pronto, o sea, es que llega a ser tal el asunto del estigma y la discriminación que siempre vas a buscar algo que te diga, ya no tienes nada, ¿no? Claro. De hecho, dentro de las fantasías que llegan a tener es que me han dicho, es que yo un día he pensado que voy a amanecer y que no voy a tener nada. Mm. Es parte como de este deseo inconsciente que persiste, pero todo lo fantasioso, ¿no? Creo que es algo que podría entrar dentro de la información de dudosa calidad y también aquello que se vincule a odio, ¿no? Claro. También leía un post, este era de una asociación cristiana que decía, es que fulanito de tal, llegó a ser tan homosexual que hasta SIDA tuvo, ¿no? Y entonces cuando abrió su corazón y entonces dejó entrar al espíritu y entonces, ¿qué creen? Ya hasta está aliviado, ¿no? Entonces siempre también información que contenga odio por parte del mensaje que quiere dar, también creo que hay que cuestionarlo. Claramente. En mi audiencia, de hecho, tiene edades que oscilan entre los 15 y los 40 años de edad. Entonces, quisiera saberlo directamente de usted. ¿Qué consejo puede brindar con respecto a el VIH y la información? ¿Cómo trabajar esta información o cómo ayudar incluso a ciertas organizaciones que se dedican a la investigación? Pues debemos tener muy claro que el VIH sigue siendo un problema vigente, que ya no tiene ese drama que veíamos hace 40 años, pero sigue existiendo, que el acceso al tratamiento es una de las metas principales, el acceso a las estrategias de prevención es otro de los retos que tenemos, Ujú. y que entonces no es que haya pasado, no es que ya no sea algo mortal, es que el tiempo que les tocó vivir es diferente. Y Claro, entonces el VIH sigue siendo vigente y por lo tanto, al estar vigente quiere decir que existe y que entonces tienen que realizarse una prueba periódica, si tienen actividad sexual eh, y que creo que esa información de que no es exclusivo de un grupo de personas puede ayudar también a desmitificar lo que se asocia al VIH. claro. Aquí viene una duda muy importante y es, ¿cada cuánto se debería una persona sexualmente activa realizar una prueba de VIH? Generalmente es aquella persona que tiene vida sexual activa una vez al año y a nivel internacional se recomienda 2 veces al año a aquella persona que llega a tener prácticas de riesgo, Ok, o sea, sexo no protegido. claro, totalmente. Y sobre todo, pues que sea
el sexo no protegido con personas que no conozca, con personas que acaba de conocer, que no tenga un historial, ¿no? O que no sepa dónde localizar a esa persona de manera posterior. Esas serían las principales recomendaciones. Y sobre todo, me ha tocado ver a estudiantes de psicología que van todavía como con esta cosa de, es que se van a morir, ¿no? Entonces hay que ayudarlos a morir. Y decirles pues que ya no sucede eso. Y también hay muchas personas que tienen mucho morbo, ¿no? Como que quieren ver y decir, ¿qué pasa cuando diagnostican a una persona? Entonces, yo cuando llegan a la entrevista para hacer el servicio, prácticas o investigación, siempre trato de hacer este filtro porque les digo que es una población que siempre ha estado en contacto con estigma y discriminación y que el morbo puede hacer que esto se incremente, ¿no? Claro. Usted sabe, doctor, la cifra actual de personas que pueden llegar a fallecer por este cuadro. Tenemos el dato hasta el 2019, porque ves que COVID llegó a hacer estragos en muchas, pero todavía se habla de más de 4.000 defunciones al año por complicaciones relacionadas con VIH. Y sabe aproximadamente cuántas personas, digo, hasta ese año estaban infectadas. A nivel nacional se habla de más de 100.000 personas controladas Claro, y de casos nuevos llegamos a ver en un año hasta 16.000 casos nuevos. 16.000 casos nuevos. ¿Usted consideraría que estas cifras serían suficientes como para hablar de una pandemia de VIH? Pandemia lo sigue siendo a nivel mundial porque hablamos de México, pero si tú vas a Haití, ahí es desolador y desastroso. Y hay muchos países de África que llegan a tener hasta el 10% de la población general con VIH. Entonces, es un tema que tiene que estar todavía en la mesa. Totalmente. Sí, si no por decir que mi país no pasa, ya estamos del otro lado, no. O sea, hay países que tienen todo el acceso a los servicios y a los tratamientos y a las formas de prevención y siguen teniendo casos. Máxime en países que no tienen este acceso, ¿no? Claro. Doctor, en cuanto a, por ejemplo, cuestión de salud pública, ¿qué sería lo más adecuado por hacer? Tamizar a las personas, tamizar a las personas que tengan vida sexual activa e incorporar de manera inmediata tratamiento a las personas que tengan el diagnóstico de positivos. Ok. ¿Hay alguna organización, digo, usted conoce bastantes, ¿no? Pero ¿hay alguna organización en México que se dedique precisamente a generar estas estrategias de prevención, de tratamiento de VIH que pueda comentarnos para dejar en la descripción de este video? Sí, en la Ciudad de México las clínicas Condesas, también el IMSS, el ISSSTE tienen clínicas de atención para VIH y en el interior de la República hay los centros para atender VIH que se llaman Capacits, así como de capacitar, pero con ese Capacits, centros ambulatorios para la atención a personas con VIH, ahí es en donde podrían hacerlo y en diferentes asociaciones civiles. En la Ciudad de México tenemos Inspira, tenemos también Impulse, la Casa de la Sal, Vive Libre, hay muchas. Entonces, la idea es que se hagan la prueba, porque incluso en los centros de salud se pueden hacer pruebas. Anteriormente en las clínicas del metro también había stand para poderse hacer la prueba. Y también no sé cómo esté funcionando ahorita por la situación que estamos viviendo con COVID, pero en el Centro de la Diversidad Sexual en la zona rosa también existía una forma de poderse hacer una prueba de VIH. Ok, ¿sabe más o menos el costo de estas pruebas oscilará entre cuánto? Las pruebas son gratuitas, En todos estos lugares que me mencionó. así es. Ok, entonces, bueno, aquí queda la información en la descripción para quien guste realizarse una prueba, ¿verdad? Como usted ya mencionó, lo recomendable es una vez al año y si es una persona sexualmente activa en cuestión de prácticas de riesgo, 2 veces al año, ¿verdad? Sí, así es. Ok, ya nada más para ir cerrando, doctor, me gustaría hablar un poquito acerca de esta cultura de la prevención en cuanto a estrategias para prevenir
un cuadro, un contagio de VIH, ¿qué recomendaría? La estrategia más usual es el sexo protegido con condón. Y actualmente tenemos el otro como método también la profilaxis preexposición o PrEP, en el cual pues pueden tener acceso también para la profilaxis, sobre todo personas que tengan como pareja alguien con VIH y alguna persona que por condiciones psicosociales o de vida pues esté expuesto continuamente a riesgos de infección. Ok, funcionaría este proceso? Tienen que acudir a algún centro donde proporcionen la PrEP o la profilaxis preexposición. La Clínica Condesa lo ofrece, también el IMSS, no, aunque no sé ahí cómo funciona porque es otra institución. También algunas ONGs dan el servicio de PrEP, entonces solo tienen que poner ahí PrEP México y les van a aparecer cuáles son Ok, las instituciones en donde pueden proporcionarles la profilaxis preexposición. claramente. También lo dejo en la descripción del video para quien guste buscar esta información. Por otro lado, no sé si tenga algún comentario extra, algún consejo, doctor. Yo creo que es importante saber que los psicólogos nos tenemos que preparar en esta área, que es algo que nos enseña, pero que lo tenemos que ir aprendiendo con el paso del tiempo y con la formación, ¿no? Y que hace falta gente comprometida, hace falta gente que pierda el miedo, sobre todo porque tenemos esta idea de hacer una evaluación, como te decía, como te enseñan en la escuela, que no aplica muchas veces en esta área, y sobre todo, pues tener una aproximación libre de estigma y discriminación, eso es muy importante. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, doctor Víctor, por aceptar esta invitación a darnos gran parte de su conocimiento, gran parte de la información que usted tiene sobre VIH. Ha sido un honor tenerlo en este video y esperemos poder colaborar con usted en algún futuro. Muy bien, será un gusto. Bien, sin más por el momento, sería todo. Muchas gracias, gracias a todos por ver el video. No olviden suscribirse y poder informarse con lo que he dejado en este video. Nos vemos, hasta la próxima.